de Dios, damos la oportunidad que los niños salgan. Siempre hay ruido cuando ellos salen y es lindo eso. Vamos a intentar de no perder nuestro ambiente. Ahora tenemos que prepararnos para la palabra de Dios. Para mí, cuando yo escucho o leo la palabra de Dios, cuando la veo en internet o en lo que sea, siempre trato de buscar un lugar cómodo. ¿No lo hacen lo mismo? Y aparte de buscar un lugar cómodo, trato de que pueda tener cosas que no me molesten, así realmente puedo escuchar. No soy una persona que, es decir, me gusta escuchar la música de fondo, pero si escucho una prédica o si escucho algo que Dios me quiere decir, tengo que realmente escuchar y atender. Así que, si usted quiere, me acompaña levantando su Biblia. Dijimos ayer en una reunión de pastores, la gente no trae la Biblia a la iglesia. ¿Quién tiene la Biblia que la levante, electrónico o lo que sea? A ver, pues muéstreme. No es verdad, acá la tenemos todo, casi. Bien, vamos a decir todos juntos así: esta es tu palabra, yo la creo, atenderé a su consejo y la aplicaré a mi vida. Me ayudará a vencer en todo con su guía y poder. Me guiará a decidir sabiamente y creceré como un hijo de Dios. Amén, amén y amén. Que así sea, que la palabra de Dios invada su corazón, su mente, lo llene de alegría y que usted cuando salga hoy de aquí pueda llevarse en su corazón el tesoro que es la palabra de Dios. Como ustedes saben, la iglesia tomó un desafío este año, lo tengo que repetir cada domingo porque a lo mejor viene gente nueva y no saben lo que estamos, pero esta es una iglesia que tomó la decisión de ver la Biblia a lo largo de este año y un poco de lo que viene. Es un desafío muy grande porque en realidad, si bien la Biblia es un libro, es una biblioteca llena de libros, también tiene muchos temas y muchas cosas que son sumamente interesantes. Y como dijimos y sigo repitiendo esto que es importante, lo que puede ocurrir, lo que nos va a pasar es que no vamos a ver todos los detalles, porque para eso necesitamos muchos años, pero estamos tratando de concentrarnos en el contenido general de la Biblia. Mi idea es, y lo decíamos hoy en las redes, con los líderes de redes, nuestra idea es que cuando usted, luego de haber estudiado la Biblia, el contenido, cuando usted escucha algo, usted sabe de qué se trata, dónde se ubica al menos. Cuando usted escucha un nombre y por ejemplo escucha el nombre de Adán, ¿dónde está Adán? En el Génesis, el primer libro de la Biblia. Usted sabe dónde va a ir, no vaya a buscar a Adán en el Apocalipsis. Hay mención de él sin duda hasta el final. Pero a lo que me refiero es cuando nosotros entendemos no solo el contenido, los nombres, sino el contenido. Estuvimos en la última reunión, venimos del Éxodo. La semana anterior la pastora nos habló acerca de uno de los fracasos espirituales más grandes del pueblo de Israel. Ustedes se recuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo, nos contó la pastora, 400 años esclavo, y cuando por medio de este líder que Dios levantó, que fue Moisés, lo sacó del pueblo de la esclavitud de Egipto, cruzaron el famoso Mar Rojo. El Mar Rojo se abrió, uno de los milagros más grandes de la Biblia, digamos a nivel naturaleza. Imagínense que un mar se abra al medio, no es cosa de todos los días, no es una cosita así nomás, sino que fue algo increíble. El pueblo de Israel cruzó el mar, salió al desierto. Cuando llegó al desierto, a ese lugar, tuvo su primer encuentro, digamos así, con la realidad de la vida. Tenían que reorganizarse. Moisés junto con el pueblo llegaron al monte Sinaí, subió allí. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, estas tablas de los mandamientos que serían, en cierto modo, la forma en la que debía guiarse el pueblo. Jesús nos actualizó eso. Ustedes se acuerdan, Jesús nos dijo que 2 cosas eran importantes: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y esto contienen los 10 mandamientos. La historia que nos contó la pastora fue muy interesante. Moisés, luego que estuvo allí 40 días y 40 noches, cuando menos se dio cuenta, el pueblo dijo: este hombre se demora tanto que no viene. Entonces fue el pueblo y le dijo a Aarón, que en ese momento era el líder espiritual de ellos, le dijo: haznos otro Dios, porque Moisés parece que se perdió, hace un montón que no viene. Y fue allí como el pueblo de Israel, esto es como una, ¿cómo se diría? Es como
a ver, no quiero usar una palabra que suena terrible, pero de cualquier manera no es otra cosa que el pueblo mismo en realidad fue infiel a nivel espiritual. Abandonó a su Dios y tomó un becerro de oro, le pidió a Aarón que hiciera un becerro de oro, y cuando Moisés bajó, vio tremendo escenario. Bueno, Dios ya se lo había anticipado. Ve tremendo escenario, va y le dice a su hermano Aarón: ¿cómo pudieron ustedes hacer esto? ¿Cómo? Fue un fracaso espiritual. Es como si tú hoy te acercas a Dios, dices: no, yo quiero seguir a Dios, yo soy un hombre que ama a Dios, quiero seguirle, voy a venir a la iglesia todos los domingos, voy a aprender la palabra de Dios, voy a poner mis dones al servicio de Dios, y la semana que en 15 días más dice: no, ¿qué iglesia? No, yo me voy a buscar otro Dios, cambio de Dios porque el que yo tengo en realidad no me sirve, o mejor dicho, no me responde. Y esto fue un fracaso a nivel espiritual. Entre Aarón y Moisés, que eran hermanos de sangre, había una hermana que se llamaba Miriam o María, menciona la Biblia, quedó este trago amargo que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros estamos entrando ahora al libro de Levíticos, y cuando hablamos de los 5 libros que llaman del Pentateuco, que son atribuidos a Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Ahora vamos a tratar de ver un pedazo de estos libros, estos 3 libros que en realidad están unidos en cuanto a leyes. No los vamos a ver individualmente, sino que vamos a tomar cosas que, no digo que se repiten, pero que tienen que ver. En realidad tendremos que empezar hoy con Levíticos, con las ofrendas, pero vamos a dejar la ofrenda para tomarlo con Deuteronomio en otra prédica, que vamos a tomar ese tema, porque el tema de la ofrenda es un tema muy interesante, pero por sobre todo un tema también importantísimo para tenerlo en forma individual. Levíticos trata de leyes en las cuales Dios establece al pueblo, marca límites. Los límites nunca son fáciles de marcar, pero Dios marca los límites en su pueblo. Entre muchas de las otras cosas, incluidos los 10 mandamientos. ¿Recuerdan? Los mandamientos tenían que ver con el amor a Dios y con el amor al prójimo. Los mandamientos nos enseñaban nuestra responsabilidad contra Dios y nos enseñaban cómo debíamos actuar contra nuestro prójimo. Y también este tipo de leyes que se van a incluir en lo que es Levíticos, Números y Deuteronomios tienen que ver con la vida también en comunidad, con la vida en las relaciones. Van a tratar, entre otras cosas, temas incluso a nivel jurídico, leyes sanitarias, qué cosas debían hacer. Muchas de estas cosas no se las explica a uno hoy en día porque están en un contexto muy distinto. Nosotros acá como iglesia, mejor dicho, como ciudad, como comunidad en Múnich, tenemos reglamentos y reglas que debemos cumplir. No sé si todos están de acuerdo a las reglas que deben cumplir, pero son reglamentos y reglas que debemos cumplir. Una de las primeras cosas que quiero revisar en Levítico son, digamos, 3 puntos, y luego vamos a pasar al tema que yo lo titulé la obediencia. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia, pero al hablar de obediencia, por esto incluyo algunos temas, implica que hablemos de las leyes. ¿Obedecer a qué? ¿A quién debo obedecer yo? ¿Por qué debo obedecer? Una de las cosas que trata el Levítico, muy interesante, y esto los tomé porque sé que es la pregunta de mucha gente, es la prohibición de comer sangre. Algo que dentro de la Biblia lo vemos, esto es un tema que hay incluso lo que se denomina algunos grupos cristianos, no sé si son completamente en este sentido, que toman este aspecto, este punto, como un punto central de su doctrina y su enseñanza, y este tipo de cosas ha sido realmente muy difíciles de manejar. La prohibición de comer sangre es directa de parte de Dios. Dios establece que el pueblo no comiera sangre en el sentido de que los animales que ellos sacrificaban, ¿se acuerdan? Vimos las semanas anteriores que ellos llevaban un pequeño animalito, la sangre era derramada del animal. ¿Dónde era eso? Estaba hecho allí en el templo, en el tabernáculo, había un lugar específico para eso. Entonces el sacrificio ocurría dentro del templo. El mandato de Dios era: el sacrificio debía ser en un lugar, no en cualquier lugar. Esto evitaba que el hombre rápidamente perdiera su foco de adoración. Por eso se prohíbe el derramamiento de sangre en cualquier lugar que no fuera en el templo de Dios.
De esta forma, Dios ayuda de alguna forma al hombre a concentrarse en el lugar donde Dios establece la adoración, donde Dios propone el encuentro, donde Dios dice, aquí juntos vamos a estar. La prohibición de comer sangre tenía dos principios quizás fundamentales. El primero, la Biblia argumenta que en la sangre estaba la vida. Este argumento implica que el hombre no la debía comer porque en la sangre misma había vida, y no debía tampoco comerla porque dentro de la sangre, y aquí hay una ley sanitaria de trasfondo, acarrea muchas infecciones. En la antigüedad los sacrificios tenían que ver también con beber sangre. Esto estaba muy metido incluso en el paganismo, en aquellos ídolos del tiempo. Entonces Dios prohíbe absolutamente esto del pueblo. En realidad, hoy en el tiempo moderno nos hacemos la pregunta, ¿la sangre se puede comer? Nosotros comemos chorizos, comemos morcilla, comemos en realidad sangre animal, en cierto modo, si lo vemos, está en todos lados. El punto en sí, que aquí vale la pena rescatar, en este tiempo de las leyes y en el tiempo en el que Dios establece la ley, marca al hombre lo que debía cumplir. Hoy nosotros vivimos en un tiempo de gracia en el cual no dependemos más del sacrificio. El sacrificio animal, el sacrificio de sangre no existe más porque, como lo aprendimos ya en una prédica, Jesucristo mismo fue sacrificado en la cruz por todos nosotros y ya no es necesario que el hombre vaya a Dios con una ofrenda de ese estilo, sino que Dios mismo, por medio de Jesucristo, fue muerto en la cruz, su sangre fue derramada y eso fue suficiente para que nosotros fuéramos libres de pecado. El pecado hoy en día se borra creyendo en Cristo, es algo muy simple, muy sencillo, y es lo que llamamos nosotros la provisión de parte de Dios. Mucha gente entre el cuerpo cristiano no comen sangre por convicción, y yo digo, como dice el apóstol Pablo, si usted no quiere, no la coma. Pero si alguien la come y tiene conciencia y la come con una conciencia limpia, cómala. En realidad, hoy no podemos nosotros establecer un principio como este que diga, tienes que hacer esto, si no haces esto te vas al infierno, porque el hombre no se va al infierno por hacer cosas, sino que el hombre pierde la presencia de Dios por no creer en Jesucristo. Todo lo que nosotros hagamos no sirve absolutamente de nada, digamos, si queremos de alguna forma salvarnos. El único que puede darnos la vida es el Señor Jesucristo. Levíticos arranca con esto, arranca con un tema central que tenía que ver con esta infidelidad espiritual, porque el hombre tenía esta tendencia, ser infiel espiritualmente. Y la infidelidad espiritual en aquella época era esta, apartarse de Dios y utilizar, o mejor dicho, dirigirse hacia otros dioses y comenzar a practicar lo que era para Dios con otras cosas. Otra de las cosas que nos habla Levíticos, durísimas, cómo debía el hombre actuar con su sexualidad. Un tema súper actual. La sexualidad es un tema claro y por eso Dios lo habla y lo confronta al pueblo. ¿Por qué? Porque el comportamiento inmoral, en cierto modo, era algo que corrompía al hombre. La práctica de la inmoralidad corrompe al hombre. La corrompía antes y la corrompe hoy. Yo creo que no es extraño para nosotros saber que cuando nosotros no sabemos manejar nuestra propia sexualidad, esto hace que el hombre se corrompa. A través de la sexualidad se vende, se compra. A través de la sexualidad el hombre, si bien se expresa, ama, es verdad. Amamos a través de ello y es bueno, la sexualidad es que es excelente y es buenísima. Pero la sexualidad tiene esas dos caras, completamente distintas y completamente extrañas. Una de las cosas que le dice al pueblo, Dios a su pueblo, acerca de la sexualidad, habla aquí de temas realmente muy duros. Él habla y prohíbe, porque dentro de la misma práctica sexual se había establecido el incesto, una cosa tremenda, la sodomía, la zoofilia, es decir, relaciones entre familiares, entre hombres y mujeres, y por sobre todo entre animales. Esta corrupción en la intimidad del ser humano era algo que Dios no toleraba, era algo que Dios decía, no fue hecho para eso. No está la expresión sexual para que el hombre corrompa su vida y llegue, porque en realidad cuando nosotros practicamos nuestra sexualidad en forma
inmoral, como lo representa aquí, nosotros nos sentimos mal. Y ese no es el sentido de la sexualidad. La sexualidad es sentirse bien, es disfrutar, es amar y es expresar nuestro amor a quien amamos y con quien hemos decidido compartir nuestra intimidad. Por eso Dios le dice al pueblo, las cosas dentro de la sexualidad deben tener parámetros y deben tener, estos son los parámetros que marco. Ustedes van a ver en Levíticos que le dice claramente Dios al pueblo, no puedes tener relaciones ni con tu madre ni con tu padre. Cosas terribles que uno dice hoy, pero ¿cómo puede ser? Pero el hombre se ha corrompido desde antes hasta hoy. No puedes tener relaciones con animales y muchas otras cosas que suenan hoy, lo digo y me da hasta vergüenza. Pero es la corrupción humana la que nos lleva a todas estas cosas. Dios marca una frontera y le dice, hasta aquí se llega. Este es el límite y estos son los límites. También Dios prohíbe dentro de lo que es el Levítico todo tipo de brujería, ocultismo, prácticas ocultas que no son nuevas las que hoy pensamos que existen desde que el hombre mismo existe. No solo la brujería representaba infidelidad frente a Dios, sino que se refería concretamente a aquellas cosas que tenían que ver con lo oculto. El hombre ya no solo era infiel con Dios, el hombre utilizaba las fuerzas del poder del mal para hacerse daño entre sí, y la brujería tenía que ver un lugar muy importante. El hombre quería hacer daño y por eso la brujería es un elemento que utilizaba. Dios prohíbe la prostitución dentro de su pueblo y dice, eso no va a existir en mi pueblo. Yo no quiero con esto decir ni hablar mal de nadie. Quiero decir que estos límites en cuanto a la relación íntima del ser humano eran necesarios, eran fundamentales, eran principales para que el ambiente dentro de la comunidad pudiera tener una relación sana. Ustedes saben que las relaciones entre hombres puede quebrar muy fácilmente con la inmoralidad. Sí, puede ser que uno se pelee por un negocio, por otras cosas, pero la inmoralidad, o mejor dicho, la intimidad del ser humano es un aspecto sumamente importante. Dios prohíbe dentro del pueblo también lo que son los tatuajes, una cosa extraña, hoy el tatuaje es muy común. No quiero decir con esto que hoy esté prohibido el tatuaje, quiero decir que todo esto a lo cual Dios se refiere, se relaciona porque estas cosas tenían que ver con la adoración a dioses ajenos. Esto tenía que ver con la idolatría. Y antes la gente se tatuaba como forma de idolatría, como adoración a otros dioses. Dios decía, no necesitas tatuar tu cuerpo para mí. Evita esas cosas que te van a llevar fuera de mí. Es como en una relación de una pareja. Si usted está de novio, de novia o casado, usted no tiene ningún tipo de deseo de compartir la intimidad de su pareja con otro. ¿Por qué? Porque usted le ama. ¿Por qué? Porque usted ha establecido que la unión entre los dos está basada en el amor. Por eso Dios, cuando habla de la relación de Él con su pueblo, quiere una relación limpia, y habla de una relación limpia y separa todas estas cosas. Los tatuajes y otras cosas que hacían, las prácticas, golpearse, lastimarse el cuerpo, había muchas otras cosas prácticas que se hacían, tenían que ver en los cultos paganos. Incluso existía la prostitución dentro del ser culto mismo, dentro de lo que eran los sacerdotes y las mujeres que estaban en el templo, que servían prostituyéndose a sus dioses. Imagínense lo que es eso. Era, incluso creo que en la sociedad de hoy, por más moderna que vivamos, por más libre que querramos pensar, incluso esas cosas hoy nosotros las entendemos claras, que no corresponden en la comunidad de los seres humanos para que esa comunidad pueda vivir en paz juntos. También Dios le habla en este libro acerca de la siembra, de la tierra, cómo tratar su ecología, su entorno natural. Dios establece algunos parámetros importantes que tengo entendido que no están equivocados a lo que es la realidad. Me refiero a que el hombre debía darle descanso a la tierra, debía dar ofrenda por su tierra y debía también comer por su tierra. Es decir, Dios lo lleva a la provisión mismo de la tierra y le dice, el primer año, déjala descansar. Luego, lo primero que coseches es para Dios. Luego puedes comer tú de la tierra. A mí me sorprendía porque yo digo, oye, hay que esperar un montonazo.
Dios conocía el corazón del hombre. Si el hombre, o mejor dicho, el hombre era probado en lo más íntimo de su corazón para demostrar su fidelidad a Dios. Un hombre que ponía a Dios por sobre todas las cosas, respetaba lo que Dios le daba primeramente. Por eso hoy yo creo, y no me quiero referir a la actual política en cuanto a lo que pasó ayer en Hamburgo, que fue una locura, y todo tiene que ver con el clima en realidad, con la catástrofe que está pasando. Y es verdad, nosotros hemos maltratado y seguimos maltratando nuestra tierra. Ya Dios desde un principio marcó al hombre, estableció la forma en la que ellos debían demostrar a Dios también su adoración, tratando las cosas como las que tenían. El libro de Levíticos termina con una cosa muy potente, muy importante, que es la maldición y la bendición. Dios dice claramente, está en Levíticos 26, 3 y 4, no sé si los tenemos, pero de todos modos yo los leo, no se preocupen si no lo han encontrado. Dice así: si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandamientos, si siguen mis decretos y aseguran de obedecer mis mandamientos, les enviaré las lluvias de temporada, entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles de campo producirán sus frutos. En cambio, sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terror, repentinos, enfermedades debilitantes, altas fiebres que harán que sus ojos fallen y sus vidas se consuman poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano, porque sus enemigos se la comerán. Y esto fue una experiencia que el pueblo experimentaría no solo allí, muchos siglos después y mucho tiempo después, como se dice, ima vida, siempre de nuevo, apartarse de Dios, darse cuenta que lejos de Dios no hay solución, volver a buscar a Dios, volver a ejercitar esto, volver a buscar la bendición de Dios, o mejor dicho, obedeciendo los mandatos de Dios. Saben, la Biblia no es un libro lleno de mandatos que nos obliga a cumplir. La Biblia nos marca un camino por donde debemos andar. Esto es diferente pensarlo así. Muchas veces decimos, no, que la Biblia te prohíbe esto, te prohíbe lo otro. No, no. La Biblia, como dice la palabra de Dios, es luz en el camino. Nos indica el camino por donde debemos andar. La decisión es tuya, la decisión es mía. Ningún hombre en el mundo puede obligarte a cumplir lo que tú no quieras cumplir. Pero Dios tiene el deber de hacernos al menos el favor, podríamos decir así. Trato de ser lo más sencillo que pueda. Hacernos el favor de decirnos por dónde andar, cuál es el camino. A veces yo pienso, yo soy tan ignorante a veces en algunas cosas. Digo, Señor, muéstrame tu camino y no sé que lo tengo frente a mí. A veces buscamos un beneficio de Dios, pero en realidad no queremos seguir a Dios. A veces queremos que Dios nos solucione un problema, pero en realidad no tenemos la intención de que a través de la solución de ese problema nosotros volvamos a caminar nuevamente por donde debemos andar. Es decir, buscamos a Dios porque nos hace falta en algún momento de la vida, y eso es lo que Dios se quiere asegurar que no ocurra en nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos caminar con honra, con virtud, con seguridad aquel camino que Dios nos marca. Al finalizar el libro de Levíticos, pero que vamos a volver en las próximas prédicas, yo quiero llevarlos a una parte del libro de Números, porque tiene que ver, hablando de las ordenanzas, tenemos que hablar acerca de lo que es la autoridad espiritual. La autoridad y, mejor dicho, la obediencia en este sentido. En el libro de Números vamos a ver que nosotros nos confrontamos frente a lo que es la autoridad espiritual. Estoy hablando de la autoridad primeramente que tenemos en Dios y luego que recibimos de Dios. Yo quiero dejar en claro que autoridad espiritual no es autoritarismo, no es tener un bastón de jefe para golpear a otro en la cabeza. Yo voy a explicar esto con algo que nos pasó en Israel y creo que es realmente algo súper interesante como lo vimos nosotros allí en Israel. Cuando estuvimos en Israel, cada vez que nosotros teníamos que entrar a un templo, en el caso del Muro de los Lamentos, o a cualquier lugar religioso que tenga relación con la religión judía,
se nos obligaba a poner una kipá, una gorrita redonda. Tengo una en casa, me la olvidé, pensaba traerla pero no la traje. Es un pequeño gorrito que puede tener cualquier tamaño, puede ser pequeñito o puede ser grande, puede ser todo si quiere la cabeza. El sentido de esto, que en realidad no es algo que mandó Dios, porque en realidad la kipá no es un mandato de Dios para el hombre, sino que es algo que está dentro del judaísmo en sí, dentro de sus tradiciones, pero no está dentro de la Biblia como un mandato. Lo asumió el pueblo reconociendo y poniéndose esto arriba de la cabeza, diciendo: yo estoy bajo a una autoridad superior. Cuando entro al templo, me pongo eso y estoy simbolizando que yo estoy bajo autoridad. Hay una autoridad superior que está arriba, que tiene dominio sobre mí. Los que estuvimos en Israel la primera vez y la segunda, nos dimos cuenta qué interesante que fue, porque al principio nosotros decimos: qué lindo el gorrito, queda súper guapo. Los que están pelados como yo, queda de 10, porque uno se tapa allí la pelada y dice, me veo más joven tal vez, ¿no? Ya no se ve tanto el hueco de atrás, y los que tengan el pelo más que yo, bueno, les costará quedársela puesta. A mí me quedaba muy bien. Lo que quiero decir con esto es, cuando hablamos de autoridad, estamos refiriéndonos básicamente a algo que, independientemente de lo que yo piense o crea, eso tiene autoridad sobre mí, y eso es Dios en mi vida. Entonces, cuando yo entiendo la autoridad espiritual, puedo practicar la obediencia. Si no entiendo la autoridad espiritual, ser obediente va a ser un acto muy difícil. Los papás que tenemos hijos, haberle enseñado a nuestros hijos la obediencia es muy difícil. ¿Qué niño quiere ser obediente? Ninguno. ¿Por qué? Porque los niños quieren hacer lo que quieren. Está bien. No quiero con esto decir que tenemos que meterle un palo para que entiendan, no. Pero tenemos que demostrarle a nuestros hijos esto, que para ellos debe ser y deben aprender, y es importante que quien está sobre ellos les ama, los cuida, los protege, busca lo mejor. Esta es la intención y este es el punto al que yo quiero llegar hoy, y contándoles una de las historias que en realidad vamos a ver en Números. Lo primero que ocurre dentro de lo que es la bendición y la autoridad espiritual en el libro de Números es la bendición. Ustedes vieron que yo todos los domingos leo la misma bendición siempre. ¿La tenemos para verla? Dios manda a Aarón por medio de Moisés. Recuerden ustedes, Moisés era el líder espiritual de la nación. Aarón era el sacerdote, digamos, estaba a cargo de todas las cosas del templo. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos. Aarón con sus hijos servían en el templo. Y diles así: así bendeciréis a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. La bendición de Dios pretendía en principio proteger la vida de sus hijos. Dios tomaba responsabilidad total sobre la vida de su pueblo. Dios habla sobre nosotros y nos protege. De esta forma dice: Dios te va a guardar. Segundo, dice: Dios va a hacer lo que hizo con Moisés. ¿Qué hizo Dios con Moisés cuando subió arriba? ¿Se acuerdan? ¿La podemos ver en la segunda parte, a la bendición? Jehová, lean el 25 conmigo. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Ahí nomás. ¿Qué pasó cuando bajó Moisés le resplandece el rostro? Fue la prédica de la pastora. Dice que la gente lo vio y dijo: ¿qué hizo Dios con el pueblo después que Moisés bajó y encontró a todo el mundo haciendo bobadas ahí? Y dice: de ti lo que sigue en la bendición, y tenga de ti misericordia. Que fue lo que Dios tuvo. Porque dice que Dios le dijo a Moisés: mira, los voy a destruir a todos y voy a hacer una descendencia de ti. ¿Y qué dijo Moisés? No, si vas a destruirlos a ellos, destrúyeme a mí. Por eso la bendición de Dios
No sé si ustedes se dan cuenta en el amor de Dios aquí. Dios tiene todo el derecho de darnos un machete, pero Dios dice, no, yo voy a bendecirte. Por eso Moisés manda al pueblo y Aarón y sus hijos practicarían esta bendición súper poderosa digo, y digo súper poderosa porque realmente es algo que cuando lo hacemos, quienes ministramos, lo hacemos con toda conciencia real. Luego dice algo importantísimo, que es lo último que dice, el Señor te mira con agrado y te extenderá su amor poniendo paz. ¿Saben qué? Cuando yo leo esta bendición, y seguramente que a partir de hoy, cuando usted la escuche al final, va a querer experimentar esa brillantez en su rostro, esa gracia de Dios, ese amor incondicional, y usted va a querer también recibir la paz de Dios. Cuando yo la dé y cuando la dé a alguien de aquí, recuerde esto, Dios le ama, Dios le quiere bendecir, Dios quiere que usted crezca espiritualmente, Dios quiere que usted sea como Moisés, Dios quiere tener una intimidad cercana a usted para que usted brille, para que usted sea espléndido, para que usted tenga paz. Yo gozo y me gozo personalmente frente a esta bendición y la he practicado como ministro y tengo el deseo en mi corazón de practicarla hasta el día que el Señor me quiera llevar, porque cuando yo lo hago con la verdadera convicción, sabiendo de que Dios nos da la bendición. Entre Aarón y Moisés había habido ese conflicto al descender al descender Moisés de allí de la montaña, y se encontró que Aarón había cometido un error. Moisés también comete un error, y aquí viene un poco lo que yo quiero tocar hoy, básicamente con el tema de la autoridad espiritual. Moisés se casa nuevamente. Ustedes saben que esto que estamos viendo ocurre en un proceso de tiempo. No se puede decir si este matrimonio de Moisés tiene que ver con la primera mujer. Aquí hay un poco una ensalada media complicada, pero vamos al punto. En realidad no nos vamos a meter en este detalle. Moisés se casa con una mujer cusita. Una mujer cusita era una mujer etíope, morena, una morenita. No digo que Moisés haya sido blanco, pero de cualquier manera una etíope era una mujer morena. Él se casa, la toma en matrimonio. Tengamos en cuenta una cosa muy interesante, que en realidad Dios había mandado a su pueblo que no tuvieran mujeres extranjeras, no porque fueran mala gente, cuidado, sino que el punto era no contaminarse con las creencias. Ese era el punto. El punto básicamente era, mira, si todos ustedes como familia deciden seguir a Dios, si aparece en la familia uno que dice, no, yo no sigo a Dios, entonces iba a ser un problema en realidad en ese punto. Por eso Dios dice, no se contaminen, porque lo que va a pasar va a ser lo mismo que pasó antes. Ustedes se van a acercar a mí, todo bien, y en un momento dado se van a volver nuevamente a dioses extraños y va a comenzar toda esta corrupción que siempre había en la relación espiritual, toda esta... Lo digo, queda feo, pero lo tengo que decir. Esta prostitución espiritual, sí, era como una prostitución. El hombre se acercaba a Dios, pero fácilmente encontraba otro amor por ahí, espiritualmente, para irse. El hecho de que Moisés se casara nuevamente desató en su hermano Aarón y en su hermana Miriam o María, algunas versiones dicen Miriam, otra María, y comenzaron a criticarlo. Entonces Aarón y María dijeron, mira qué bonito. Moisés, al cual dice que Dios le habla, agarró una morena de esas y se casó. Entonces, si Dios le habla a Moisés, ¿cómo no me va a hablar a mí? Aarón no tenía ningún problema moral aparentemente, María mucho menos. Y en ese momento comienza un conflicto en este sentido. Un conflicto que va a tener, sin lugar a dudas, una gran repercusión. Un conflicto que va a traer y va a desarrollar dentro del ámbito del pueblo de Israel, pero por sobre todo en la familia sacerdotal, algo que traería una gran enseñanza, y es algo que nos va a traer una gran enseñanza. Lo leo, Números 12, 2 y 3, dice así. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Esta crítica a Moisés, hecha por Aarón y por María, Dios en ningún momento no la tolera. Dios no la tolera.
cuenta la historia que Dios llama a Aarón, a María y a Moisés, le dice, vengan los tres. Los trae al templo y en el momento en que estaban en el templo, Aarón, María y Moisés, le dice Dios, Aarón, a ti nunca te voy a hablar cara a cara, nunca. Por esto, nunca. María, ven para acá. Tú, en ese momento cuenta la historia que María queda blanca y queda leprosa. Moisés, al ver todo esto, sus hermanos, Aarón dice, Moisés, no permitas esto, mira lo que está pasando. La Biblia cuenta que fue necesaria la intervención de Moisés para limpiar la vida de María, por supuesto. Ella fue retirada de la comunidad, tuvo que irse 7 días fuera, y fue cuando Moisés después ora por ella y ora por Aarón, que luego Dios perdona este gran pecado y esta gran crítica. ¿Qué es lo que pasó en sí? No quiero con esto decir que los ministros, los pastores o los líderes pueden hacer lo que quieran y Dios siempre les va a hacer el favor. No se trata de esto. Déjenme explicárselo porque es muy importante que nosotros lo entendamos. Si hablamos de obediencia, tenemos que hablar de autoridad. Dios había establecido sin lugar a dudas la autoridad en la vida de Moisés. Dios había dicho cómo eran las cosas. Aarón, Moisés, María y cualquier persona que tuviera que ver relacionada al liderazgo en la vida de Israel tenían la función de decir lo que Dios quería que hiciera el pueblo. ¿No eran ellos responsables de que el pueblo lo hiciera? Claro que no, pero debían permanecer fieles, obedientes a Dios para expresar lo que el pueblo debía hacer. Esto es lo que Dios marca en esta relación y dice, yo hablé con Moisés, Moisés es fiel, Moisés ha sido conmigo como yo esperaba que él fuera, por lo tanto, no acepto esta crítica. Dios no la acepta porque su crítica o la crítica de ellos iba en contra básicamente de Moisés, aunque Moisés se había casado con una mujer que no era de la familia de ellos, pero que en realidad no sabemos en el contexto si era equivocado, no sabemos de la vida de ella, de Séfora, no sabemos si ella verdaderamente era una mujer de Dios. Pudo haber sido una extranjera perfectamente que se había, vamos a decir así, convertido dentro de la religión de Moisés. Dios los llama a los tres, los corrige, Dios pone las cosas en claro y es así como esta autoridad de parte de Dios se marca dentro del pueblo de Israel, de la nación de Israel y en la familia del sacerdocio. Era importante que las cosas quedaran claras. Dios toma las decisiones, no los hombres. Los actos de los hombres no justifican a ningún hombre para hacer lo que quiera con su vida y para hacerle hacer a Dios lo que el hombre quiera. ¿Me entiende? Muchas veces usted y yo hacemos cosas criticando a otros, justificando que si fulano mengano puede hacer eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Justificando si el pastor puede hacer eso, ¿por qué no lo puede hacer cualquier miembro de la iglesia? Tiene el mismo derecho. O si el líder tal o cual. No quiero en esto quiero ponernos a nosotros más alto o más bajo. Quiero que entendamos que la autoridad espiritual y que la obediencia es un acto individual tuyo frente a Dios y no frente a mí o frente a otros. Cuando Dios dice que nosotros debemos tener un comportamiento según lo que Dios nos manda, nos habla individualmente. Es cierto que cuando nosotros tenemos una responsabilidad en el liderazgo, estamos también bajo la misma autoridad. Y es cierto que tenemos hasta en cierto modo más responsabilidad. Se le va a pedir responsabilidad a un líder más que a otro. Sí, es verdad. Porque a un líder, a un ministro, a una persona que decide servir a Dios, no quiero decir con esto que uno es más grande que el otro. Quiero decir que quien se ha comprometido a servir a Dios tiene la responsabilidad de dar cuenta frente a Dios. Sí, esto es cierto. Y Dios lo conocía y Dios sabía que Moisés en cierto modo tenía esa responsabilidad también. Pero Dios pone en claro a Aarón y a María que cada acto es frente a Dios y no frente a los hombres. Y cada acto tuyo y cada acto mío son frente a Dios y a frente a quien nosotros debemos dar cuenta. Si nosotros no entendemos la autoridad de Dios, nunca podremos entender la autoridad humana tampoco. A mí me gusta porque el Nuevo Testamento nos enseña sobre autoridad y obediencia muchas cosas. Y primero nos dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Miren, si usted no entiende la autoridad
que Dios ha dado a su Padre. No sé si habrá muchos jóvenes, hoy los niños están en la escuela dominical, pero Dios nos demanda a los padres a ejercer nuestra autoridad sobre nuestros hijos con amor. Y Dios llama a nuestros hijos a que deben estar sometidos y sujetos a la autoridad de sus padres. Porque dice la Biblia, porque eso es justo. Dice la Biblia, siervos, obedeced vuestros amos terrenales. El jefe de tu empresa, sí, ese hombre o esa mujer, a donde tú trabajas. Él está hablando aquí a los esclavos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Saben una cosa? Una persona que no tenga la capacidad de estar bajo autoridad de otro humano, difícilmente pueda tener la capacidad de entender la autoridad de Dios sobre su vida. Es como un potro salvaje. Es como una cabra, como un animal que dice yo hago lo que quiero. Esta es la condición que los seres humanos vivimos hoy, hacemos lo que se nos da la gana y desde pequeños la estamos tratando de intentar. Yo me acuerdo que mis hijos, y seguramente cada padre puede decir lo mismo, siempre intentaron hacer lo que ellos querían. No son malos, son niños, claro que sí, son hermosos, amorosos, pero intentan, buscan manejar, quieren hacer lo que su voluntad. Y los padres, ¿qué hacemos? Resistimos, por ahí se nos sacan la casilla, nos da ganas de colgarlo, de meterle un palo. ¿Vieron todas las cosas que uno piensa? Regalarlo, venderlo, qué sé yo. Todas esas cosas que dice, ¿para qué tuve un hijo? ¿Quién me mandó? La mujer que después le habla a la madre, por culpa tuya, le dice al marido, mira todos los hijos que tengo ahora yo. Pero no se trata de eso. Se trata de que cuando nosotros entendemos la autoridad espiritual, vamos a saber que nuestros hijos van a entender y van a amarnos. Lo mismo en el trabajo con tu jefe. Yo sé que a veces con los jefes no es fácil. Yo sé que a veces la jefa, el jefe, o quien sea, o tú mismo eres jefe. Y tú mismo tienes esta responsabilidad. Dice que debemos obedecer. Luego Hebreos 13 dice algo muy interesante que tiene que ver, hoy hablo de mí un poco, de nosotros los pastores y líderes que estamos acá en la iglesia. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedecer a vuestros líderes espirituales, qué cosa increíble. Y yo al leer esto tengo una responsabilidad de decir algo. Esto no quiere decir que ustedes me tienen que obedecer a mí porque yo soy, o a mi esposa, o a cualquier líder aquí, porque nosotros somos mejores. No, olvídese de esa escena. Usted, si está sometido bajo autoridad, quien está arriba de usted está en la misma autoridad y quizás con más responsabilidad. Lo que yo le quiero pedir como iglesia es que usted, si ve que nosotros nos equivocamos, díganoslo. Háblelo, no lo critique. No haga como hizo María Aarón. María Aarón no se lo dijo a su hermano. Su hermano no tenía ni idea de lo que pasaba. María Aarón se lo contó a todo el mundo. Y mejor dicho, primero empezaron entre ellos dos. Ah, ¿viste Moisés? Sí. Miriam, ¿te diste cuenta? Sí, se agarró una de esas chicas que en realidad no debía. Bueno, si Moisés dice que cada vez que entra al templo Dios habla con él, también habla conmigo. La crítica envenenó el corazón de ellos. Y lo envenenó hasta tal punto que los puso en contra. Y Dios dijo, eso no. Voy a poner las cosas de vuelta en orden. Mira, la cosa viene así. ¿Va a arreglar las cuentas después con Moisés? Claro que sí. Pero la autoridad, la obediencia es un principio fundamental. No podemos reclamar obediencia en nuestra vida como padres si no estamos dispuestos nosotros a obedecer como padres. Yo le quiero decir a ustedes, hermanos, en la iglesia, tenga la libertad de hablarnos y de comunicarnos si nos equivocamos. Tenga la libertad con amor. A veces necesitamos amor para decir las cosas. Vieron que cuando uno quiere decirle algo a alguien que se equivocó, uno siempre utiliza armas muy poderosas, ¿no? Y le dice, esto es culpa tuya. Aquí en Alemania se usa mucho eso. Si usted trabaja en una empresa, acá es muy importante, eso es una herramienta excelente porque usted tiene que pisarle la cabeza a otro. Pero lo que usted no sabe es que otro le va a pisar la suya también. Claro. La Biblia dice que con la misma medida que lo haces, te van a cobrar y te van a pagar la misma. Y son leyes espirituales. Y si usted quiere estar bajo autoridad espiritual, tiene que leer toda la Biblia. Tiene que analizarla y decir, bueno, antes de yo pisar esa cabeza, tengo que saber que
hay algo sobre mí que no me va a abandonar. Saben, este conflicto dentro de lo que es la Biblia, vamos a ver muchos conflictos en la Biblia hay cada escándalo, en la Biblia y en la actualidad siempre hay. Pero lo importante es que al reconocer nosotros estas cosas, y hoy especialmente al reconocer nosotros lo que es, en primer lugar, la ley, y en segundo, o las ordenanzas, y en segundo lugar lo que es la autoridad, nosotros podemos entender como iglesia, como individuos, la importancia del nivel al que nosotros estamos sujetos. Estamos bajo autoridad. Sí, hermanos, tú y yo estamos bajo autoridad, la autoridad del Todopoderoso. Saben, muchas veces en la vida vivimos de esta forma que decimos, uy, fulano me hizo esto. ¿Vieron cuando nos hacen algo que es feo, es horrible? Y uno dice, ¿cómo no tuviera en este momento algo para doblarle el cuello? ¿Nunca le pasó? A mí me encantaría doblarle el cuello a más de uno, ¿eh? Se los digo de verdad. Pero eso sería mi autoridad, serían mis deseos. Pero como yo y tú tenemos que estar bajo autoridad, uno dice, no, un momento. No tengo que dejarme guiar por eso, no, Señor, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque nosotros volvemos a la autoridad que está sobre nosotros. No es que yo estoy arriba y digo, bueno, yo puedo dispararle al que quiera de acá. ¿Vieron? Uno muchas veces se siente así. Se siente arriba y dice, a este lo voy a liquidar. Pero no, porque arriba hay uno. Y la autoridad que Dios ejerce sobre nosotros la va a ejercer con justicia sobre toda la tierra. Y la Biblia dice que hay una cosa va a ocurrir siempre, que Dios traerá a la luz todas las cosas. Eso es justicia. Por eso si hoy alguien te pisa la cabeza o es duro, dale tiempo a Dios. Dale tiempo. No pierdas tu kippah. No quiero que usemos ahora la kippah, van a pensar que todos somos hebreos. Si quiero usarla, úsela, yo no tengo ningún problema. Pero si usted se quiere acordar de esto, de esta palabra, a partir de hoy, cuando tenga un conflicto así, póngase la mano un ratito en la cabeza y diga, yo estoy bajo autoridad. Antes de actuar voy a estar bajo autoridad. Señor, ayúdame. ¿Saben? Moisés tenía una cualidad. Dios la dice Dios, ¿eh? No la dice la gente. Ojalá una vez la gente dice cosas bonitas para quedar bien con alguien. A mí a veces la gente me dice cosas tan lindas, yo por ahí me las creo. O usted, ¿no? Que a veces le dicen que qué lindo esto y usted sabe que la gente es buena y a lo mejor le quiere dar un corazón. Pero Dios lo dijo. ¿Y Dios qué dijo de Moisés? Era el hombre más humilde de la tierra. Parece ser que a Moisés era fácil hacerle... Yo me imagino que cuando el hermano y la hermana le dijeron eso, Moisés debe haber dicho, sí, bueno. No actuó, no se enojó, no les pegó en la cabeza, no lo insultó, no lo pateó. Dice que Dios dijo, vengan los tres. Qué tremenda llamada. Y cuando fueron los tres ahí, Dios puso orden, aclaró las cosas. Moisés va a cometer algunos errores más, ya lo vamos a ver en la historia, es fascinante la vida de él. Y yo digo, un hombre como Moisés, que tuvo el llamado de Dios para guiar a un pueblo, saben que el llamado de él tenía que sacar el pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y lo más lindo que podría haberle pasado a él fue entrar a la tierra prometida y decir cumplir lo que Dios hizo. Pero saben que no pasó eso, no ocurrió. No pudo entrar Moisés a la tierra prometida, murió antes de eso. No murió porque se enfermó ni nada. Dios le dijo, eso no lo vas a hacer porque te equivocaste en esto, hiciste mal esto otro. Tremendo. Por ahí Moisés hizo una macana, Dios le dijo haz esto, hizo otra cosa. Y Dios después le dice, mira, ahora yo quiero ser justo. Ahí está la autoridad de él. Él sabía que arriba había uno más grande. Y Dios dijo, hasta aquí nomás. Autoridad, obediencia, van juntas de la mano. Entonces usted ahora, seguramente usted tiene muchos problemas en su vida, ¿no? Todos tenemos problemas. Alégrese, sí, eso lo alegra. Todos.
Pero créame una cosa, usted y yo necesitamos resolver esas cosas yendo a la autoridad máxima, yendo a aquel de quien nosotros vamos a escuchar las palabras certezas y justas. Y cuando usted se someta bajo esa autoridad, cuando usted diga, no, yo esto no lo hago no porque no quede bien o porque me parezca, sino porque yo tengo puesta mi autoridad sobre mí, usted va a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en la bendición, esa paz que dice en la bendición en Números: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Sabe qué significa eso? Que te mira. Dios te mira a la cara y te dice: paz. Hoy me pasó algo muy lindo, se los voy a contar. A mí me pasan cosas tan lindas, yo por ahí le doy gracias a Dios. Me olvidé el celular en el auto. Hoy en día sin celular parece que la vida no fuera la misma. No sé, yo soy adicto. Si mi mujer dice que soy adicto, sí, está bien, lo reconozco. Pero así me comunico con toda la iglesia también. Lo que quiero decir es, me olvidé el celular en mi auto y cuando terminó la reunión que tuvimos me fui a buscarlo, estaba acá a la vuelta. Y cuando venía yo ahí viendo qué respondía, y me detiene una señora de la iglesia, una señora ya mayor, Brigitte, vos la conoces. Su esposo murió hace unos años, una mujer del Señor linda. Y me dice: José. Le digo: hola Brigitte, ¿cómo estás? Y me dice: ¿sabes una cosa? Nos pusimos a conversar. Me dice: yo a veces siento que la gente pide mucho de mí y yo no puedo hacer todo. Y lo que ella estaba hablando, lo estaba diciendo de mí. Dice: yo pienso a veces, yo le digo a mis hijos y a mis nietos, no puedo hacer todo. A veces yo tengo que tener tiempo para mí. ¿Tenés tiempo para vos? ¿Saben que fue un encuentro sobrenatural? Una cosa que uno dice: wow, Dios me habla sobre alguien que yo en realidad ni siquiera tenía en mi mente. La autoridad de Dios la impone sobre cualquier persona y la va a utilizar en tu vida también. Dios te va a usar para hablar a otros. A veces no te das cuenta. A mí mucha gente me bendice, a mí mucha gente me exhorta, mucha gente me dice cosas. Mucha gente nos va a recordar poniéndonos el kippah acá arriba: acuérdate de tu Creador. Al despedirse me dio 2 besos. ¿Vos te lo imaginas? De ella nunca me dio un beso. Porque es muy alemana ella. Me agarró el cachito así. Qué linda, qué lindo, Señor, gracias. Qué hermoso es cuando Dios nos ministra a través de personas. Por eso cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, no estamos hablando de mandones, de gente que dice acá, si te pone la mano el pastor, es mejor que fulano. No, eso es una mentira. Yo no tengo nada en la mano, absolutamente nada. Yo tengo lo mismo que tiene cualquiera. ¿A dónde voy? Y voy a orarle al Padre, al que lo puede dar todo. Yo me voy a dirigir hacia Él. Yo me voy a someter a esa autoridad. Para terminar, quiero que tú cierres tus ojos un momento, si quieres, si lo deseas. Y yo simbólicamente quiero que nos pongamos una mano en la cabeza. Ponte una mano en la cabeza si quieres, así. No es esto una cosa rara, no estoy haciendo ninguna cosa extraña, pero quiero simbólicamente ahora que nosotros sintamos que hay una autoridad sobre nosotros y digamos: Señor, nosotros reconocemos esta autoridad tuya. Señor, perdónanos si en algún momento nosotros fallamos a tu autoridad, perdónanos, Señor. Y Señor, nosotros queremos ser fieles a tu palabra, a tu enseñanza. Gracias, Señor, por este día, porque a través de estas enseñanzas, de este conflicto en la Biblia, de esta situación, tú nos enseñas, Señor, que tú eres autoridad sobre todas las cosas. Y nosotros, tus hijos, nos sometemos a ella. Y te agradecemos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Póngase de pie y vamos a alabar a ese Dios que es nuestra autoridad, ¿sí?